Permítame empezar desde el principio con Apple I y después con Apple II, que probablemente han sido una de las mayores invenciones del último siglo. Usted creó ambos. ¿Cómo construyó las habilidades necesarias para poder lograr este hito? ¿Cuál fue el punto de inflexión, el motivo que le hizo a usted querer construir una máquina que al final acabaría revolucionando el mundo en el que vivimos? Durante toda mi juventud era imposible que una persona pudiera tener su propio ordenador porque costaba más que una casa en la época en la que yo estaba en el instituto. Así que fue increíble pensar cómo funcionaban los ordenadores. No había tiendas de ordenadores, siempre había unos aparatos monstruosos que llenaban salas enteras en empresas muy grandes y de cierto modo descubrí por accidente en una publicación por aquí y por allí sobre cómo se utilizaban los ordenadores, cómo realizaban decisiones lógicas. Y empecé con un papel y un boli a diseñar mis propios proyectos. Entonces obtuve mis habilidades de esta forma. No voy a clases en la escuela. Lo hice todo por mi cuenta. Después de finalizar el diseño, el primero necesité meses para hacerlo, pero después miraba las nuevas partes e intentaba volver a rediseñar ordenadores que había diseñado para distintas empresas, IBM entre otras, muchas empresas que estaban haciendo ordenadores. A mí me gustaba diseñar estos ordenadores en el papel, era mi hobby, mi pasión. Hay gente que hace crucigramas, juega las cartas y yo hacía esto. Y yo pensé que algún día iba a tener mi propio ordenador y que quería eso tanto como una casa. Decía, bueno, viviré en un apartamentillo pequeño, pero tendré mi propio ordenador. Llegó un momento que mis habilidades aumentaron tanto en el campo del diseño. Fui a la universidad, era ingeniero y diseñaba partes de hardware para Hewlett Packard y para calculadoras científicas. Estos cambiaron el mundo. Todos los científicos del mundo tenían que tener uno de estos dispositivos y costaban $200.000 de hoy. Y tras unos años ya no se vendían. Y tuve la oportunidad de diseñar estos productos. Por otra parte, me encantaba diseñar productos para otras personas. Había personas que llegaban y me pedían que diseñara cosas para hoteles, pues yo también las hacía. Y en algún momento de mi vida conocí a Steve Jobs, él sabía de electrónica, pero en ese momento no era el Steve Jobs que luego conocimos. Jugábamos a juegos juntos, escuchábamos música juntos. Y un día dije, bueno, esto es lo último que he construido, videojuegos, terminales para hablar a las redes. Y él siempre miraba cómo transformarlo todo en dinero, porque él no tenía dinero y al final lo transformaba todo en términos de dinero. Y de repente, el verano de 1975, diseñé las partes de un microprocesador. De repente, todas estas partes formaban un ordenador que se podía pagar. Realicé programación para mis diseños electrónicos y siempre y cuando mi ordenador tuviera suficiente memoria, yo podía programar. Era una memoria que ahora parece muy pequeña. Lo diseñaba sobre el papel en una mesa muy grande. Después conectaba todos los cables. Una persona podía construir un ordenador por sí solo. Yo construí el ordenador porque quería un ordenador para mí, pero también porque las personas de mi club decían, bueno, cuando todos tengamos nuestro ordenador, controlaremos nuestro entorno, podremos comunicarnos con otras personas rápidamente, podremos formarnos mejor.
había muchos usos sociales, muchos usos en la vida. Entonces yo construí el ordenador, fui al club, Steve Jobs no estaba ahí, todavía no sabía que esto estaba pasando, y lo puse ahí de forma gratuita porque quería que otras personas también creyeran en una revolución informática. Y yo quería que en algún momento todos fueran capaces de construir su propio ordenador. Mi diseño costaba $300. Así que lo llevé a un club. No creáis en ninguna película que diga que fue Jobs el que lo llevó a un club. Fui yo el que lo llevé allí y entonces luego llevé a él para que lo viera. Él no quería empezar una empresa de ordenadores, simplemente quería que construyamos una pequeña parte por $20, venderla por $40, de forma que se facilitara a las personas que construyeran mi ordenador. Esto es un periodo que se habla del garaje, pero nunca tuvimos una empresa en un garaje, es una historia inventada. Nunca diseñamos nuevos productos en el garaje, no diseñamos nada, no realizamos prototipos, no realizamos ninguna fabricación ni negocios en el garaje. Steve Jobs creó el negocio en su dormitorio. Realizó toda la parte de gestión, de publicidad. El garaje simplemente era un sitio que teníamos una silla, lo utilizábamos una vez a la semana, los ordenadores se fabricaban en otras partes, se probaban ahí, pero el garaje éramos nosotros. Es un comienzo muy humilde. Siempre que se empieza sin dinero, hay que utilizar lo que se tiene, la casa, cualquier cosa que se pueda utilizar para ahorrar dinero en cualquier aspecto. Y después llegó Apple II. Apple I no fue diseñado como un ordenador. Se le dijo, fue una forma de decirle al mundo, esta es la forma de construir un ordenador personal. El primer ordenador que las personas podrán comprar tendrá una pantalla, un teclado y se podrá pagar. Pero nadie podía construir en ese momento los ordenadores. Apple introdujo una modificación. Estaba diseñado para ser un ordenador, pero no un gran ordenador. Apple II iba a ser revolucionario, porque cuando los ordenadores personales todavía no existían, no se podía ir a una tienda, comprar un ordenador, sacarlo de la caja y encenderlo. Y el Apple I, cuando lo enviábamos, era todavía un poco como el IKEA de los computadores. Había que comprar conectores, teclados, enchufarlos. Era solo un montón de aparatos conectados y entonces funcionaba. Había que unirlos. El Apple II iba a ser el primer ordenador personal real. Y eso empezaba en un mercado. Había pocas personas que querían comprar esta máquina y nosotros necesitábamos dinero. Steve Jobs era el hombre de negocios, él quería esta empresa y él fue a buscar una fuente de dinero y entonces encontró a Mike Markkula como fuente de financiación para su empresa. Tenía experiencia. Steve y yo estamos en la primera parte de nuestros 20 años, no teníamos experiencia, no teníamos trabajo, no teníamos dinero. Y esta persona tenía el saber hacer, la experiencia, el dinero, y él estaba a cargo del marketing en nuestra empresa. Nos contó lo importante que era el marketing, especialmente el aspecto comunicativo del marketing, y nos dijo, estas son las personas que habéis contratado para tener una empresa tecnológica y estas son las funciones y las responsabilidades que tienen estas personas, los tenéis que entrevistar así. Así que esa persona fue quien creó Apple. Pero sí, es una historia más compleja que dos niños en un garaje. Eso es una especie de mito. ¿Y cómo fue la relación tan buena entre vosotros dos siendo tan distintos? Éramos muy parecidos, teníamos ideas parecidas sobre el mundo, sobre la sociedad, lo que estaba bien, lo que estaba mal, la música, las cosas importantes de la vida. Aparte de encontrar pequeños entretenimientos. Compartíamos muchas cosas de esas antes de que empezó Apple, pero después de empezar Apple, empezó todo a ser sobre el dinero para invertir en la Apple II. Los videojuegos en los centros de videojuegos eran solo en blanco y negro. Y yo diseñé algunos para alguna empresa. Y Apple II era con color. Nadie esperaba que un ordenador de este coste fuera en color. Es una definición completamente distinta de la televisión en color, pero
funcionó desde el punto de vista de la ingeniería. Hasta ese momento los videojuegos, en los centros de videojuegos, eran diseños de hardware. Había que conectar chips con cables, las señales llegaban, se iban, subían, bajaban. Y se tardaban 6 meses en diseñar un juego en hardware. No eran software, no eran programas como los de hoy. Apple II fue la primera vez en la que los juegos de centro de videojuegos eran programables. Y también en un lenguaje de programación sencillo como BASIC, que incluso los niños de 10 años podrían sentarse y escribir programas en su pantalla. Esto es algo que cambió la historia. Los juegos fueron el centro de las primeras ventas de ordenadores para casa. Las personas podían sentarse y programar cosas. Apple II fue increíble. Demostramos todo esto antes de poder enviar un Apple I. Apple I estaba previsto para un periodo muy breve y Apple II era lo que iba a suponer un gran cambio en el mercado y iba a crear la empresa. Y aquí es donde entró el dinero. Y una vez que llegó el dinero, la personalidad de Steve Jobs cambió. Una vez que tenía la empresa, él logró llegar a invertir millones de dólares. Él había sido fundador, no tenía experiencia empresarial, no tenía ningún título ejecutivo. Pero cualquier persona que estaba haciendo algo, él hablaba con ellos, les preguntaba por qué lo hacían así, por qué no lo hacían de otra forma. Era su función, era lo que quería hacer en la vida, ser la persona importante que está encima de todo. A mí no me gusta la política, a mí no me gustan las personas, estar por encima de todas las personas. Me gusta dedicarme a la ingeniería. Nadie me puede echar de ahí porque soy muy bueno haciendo eso. Aplicamos nuestra tecnología a muchos aspectos de la informática y esa era mi función. Yo me dedico a la ingeniería, Steve se dedicaba a la parte empresarial y mi ética personal es muy elevada en comparación con la ética empresarial. En el negocio siempre ocupa el primer lugar. Seguimos siendo amigos y íbamos a comidas juntas. O sea, no era que fuéramos a todas las comidas juntos, etcétera, pero seguíamos siendo amigos. Durante los primeros años había 5 personas dirigiendo la empresa. Y ya que hemos empezado a hablar de educación, vamos a hablar de la formación. Usted siempre quiso ser un ingeniero. ¿Está de acuerdo conmigo, parafraseando a Nelson Mandela, en que la educación sigue siendo el arma más poderosa con el que podemos cambiar el mundo? ¿Cómo piensa que podemos adaptar nuestra educación, nuestra formación a la nueva generación de alumnos del milenio para que lleguen a este pensamiento creativo? Los ordenadores personales son muy interesantes en lo que respecta a la educación básica y a la universitaria, porque muchas empresas empezaron con personas que no tenían una titulación universitaria, pero vieron que querían hacer algo importante en su vida. Puedes recibir educación en cualquier lugar al que vayas, en una clase, educación académica, pero también en la calle, hablando con amigos. Y si construyes cosas, los aparatos que construyes te educan, así que hay muchas formas de educarse. La educación primaria, el instituto, no suelen tratar cosas como la tecnología como algo importante que debe enseñarse. No se considera algo que incrementa tu capacidad cerebral. Se enseñan cosas que sabemos que son fáciles de enseñar. La tecnología es algo vocacional. Por ejemplo, aprender a reparar coches es algo que no se enseña en los colegios. En la universidad en general hay que estudiar los mismos materiales que estudian las demás personas durante los 2 años, pero durante el tercer año se pueden elegir las propias asignaturas y elegir una dirección específica. Yo elegí ordenadores. A partir de ese tercer año solo estudiaba cosas relacionadas sobre el diseño de hardware y de software, todo relacionado con la informática. Y me gustaba muchísimo, leía libros, planteaba todas las preguntas que podía y ya había llegado a la mitad del libro antes de que la clase empezara el lunes. ¿Por qué? Porque me encantaba, porque era mi pasión. Creo que la clave en la educación es seguir tu pasión, pero muchas veces en la educación primaria yo quería estudiar, por ejemplo, enseñar a estudiantes de primaria y llegué a hacerlo durante 8 años.
daba clases hasta 7 días a la semana. Era algo que quería hacer. La educación básica, las preguntas son las mismas que hay en el libro, que todo el mundo tiene. Y si piensas por ti mismo y llegas a unas respuestas completamente distintas, no te dan una buena nota porque estás perturbando el orden. Y es un problema que hay en las escuelas. Hay que tener un profesor y 30 estudiantes. Esto se debe al dinero. Y como las escuelas no tienen todo el dinero que deberían, ¿por qué? Porque los estudiantes no votan y los votos en una democracia son importantes porque reciben dinero. He oído que en algún momento ha dicho que los robots, llegaríamos a un momento en el que los robots enseñarían de forma individual en los colegios. Sí, a veces se oye que hay un ordenador con una clase completa sobre estadística, sobre historia, y los estudiantes, bueno, cada estudiante tiene un ordenador de bajo coste para ellos. Los colegios quieren que el profesor esté controlando todo y los estudiantes jóvenes necesitan guía humana, necesitan esa sensación humana, un humano que les diga dónde tienen que ir. No se sientan por sí mismos, hay que instruirlos. Yo era una de las pocas personas que era independiente y se dirigía a sí mismo, decidía lo que iba a hacer. Pero muchas personas necesitan que alguien les diga qué tienen que hacer, cuáles son los capítulos, qué páginas tengo que leer hoy. Y esto va en contra de la persona que le gusta la asignatura, porque tiene que hacer todas las demás asignaturas al mismo tiempo. Y cuando fui profesor, durante estos años, si tienes un buen profesor, en la enseñanza de 1 a 1 personal, no fracasa nunca. Es muy importante explicar todo esto a los estudiantes. Hay que asegurarse de que todos los estudiantes aprenden a un nivel perfecto. Con 10 estudiantes se puede hacer, con 17 también, pero si tienes 30, algunos no prestaban atención, estaban haciendo otras cosas. El tamaño de la clase para mí era lo más importante que afectaba a la calidad de la educación. Una vez que se es suficientemente mayor, se pueden encontrar muchas formas de aprender, pero en la educación primaria, yo vengo del estado de California, de los 50 estados, ocupa el número 50 en lo que respecta al tamaño de la clase. Tenemos una de las clases más grandes dentro de Estados Unidos. Eso tiene que ver con el dinero que se destina a las escuelas en California. El primer ordenador vendido por Apple fue una herramienta muy poderosa creada mediante inteligencia colectiva. En este sentido, ¿cree que el mundo del pensamiento creativo ha cambiado desde el momento en el que usted creó sus ordenadores? ¿Ha cambiado ahora? Antes de que llegara yo y Apple I y Apple II, los ordenadores eran unas cosas enormes con embalajes, se necesitaban equipos de 12 o más ingenieros para diseñarlos. Incluso los ordenadores más pequeños necesitaban equipos de personas para gestionarlos. Y llegó un momento en el que una persona por sí sola podía hacer el diseño de todo el ordenador, los circuitos, la parte digital, la memoria, todo, la pantalla, la entrada, la salida. Una persona podía hacerlo. Pero después de Apple, el sector empezó a mover cifras enormes de dólares, tan grandes que ahora todas las ordenadores que tenemos hay que invertir mucho dinero para cada ordenador para tener un equipo muy grande creando la misma cosa. Yo diseñé muchas cosas por mí mismo porque no necesitaba un comité que aprobara cada parte de ello y la interacción con las distintas partes. Yo pensaba todo por mí mismo, así que era una forma muy sencilla y muy rápida de diseñar. Yo podía ser muy creativo y tenía ideas muy buenas, tenía objetivos y tenía la habilidad de alcanzar esos objetivos. Ahora, en estos momentos, teníamos tanto éxito en Apple, después de un momento, que había gestores y los gestores tenían a su cargo distintos equipos de ingenieros y todos tenían que elaborar documentos
con anticipación sobre cada parte, y cada parte tenía una documentación de 40 páginas para justificar todo. A mí no me gusta eso, a mí me gusta ir a un laboratorio y empezar a conectar cosas, y si no me gusta una cosa, pues la cambio y pongo otra. Para mí es una forma mucho más inteligente de trabajar, y se perdió la libertad de la creatividad, poder hacer el proyecto sin pedir permiso a nadie. Antes era mi estilo de inventar, de practicar la ingeniería. Pero cuando hay varios equipos que trabajan conjuntamente, la conmutación entre los grupos es muy complicada. Ahora, por ejemplo, entre ustedes y los fabricantes, tienen los fabricantes de teléfonos hechos por una empresa y después Apple es otra empresa y hay otra empresa que lo vende, y si algo va mal es casi imposible solucionarlo. Cuando dos personas hablan entre sí hay problemas, pero si ese número se multiplica por 2, por 3, por 4, ya es todavía más difícil. Así que esto menoscaba la creatividad. Hay que disciplinarse uno mismo mucho, y si suficientemente eres inteligente lo aprenderás. Aprenderás las disciplinas que necesitas, obtendrás los recursos que necesitas. Hemos comenzado a recibir algunas preguntas de los medios sociales, y me gustaría que las personas del público comenzaran a pensar en qué preguntas quieren hacer. In directo. Let me ask you, I have 3 questions that have been given through the networks. The first one is asking, what does the education system, what is it missing? ¿Qué falta en nuestro sistema educativo para realmente fomentar los emprendedores? Sí, falta un gran objetivo. Una vez que se fija un gran objetivo, se darán las medidas y los recursos necesarios para llegar a ese objetivo. Uno de los mensajes clave es: ¿por qué no cogemos a los estudiantes más jóvenes y les preguntamos en qué están interesados? Intentamos asegurarnos de que se ven expuestos a todo tipo de cosas para que decidan lo antes posible y que aprendan de la forma más rápida que quieran. Y si les estamos encaminando en la dirección correcta, se necesitan 8 profesores en cada clase, pues unos en psicología, en historia, en matemática, en física, en química. Y se necesita un profesor experto que sea suficientemente experto para llevarlos desde el nivel básico a nivel de escuela básica hasta la universidad. Y ahora mismo son los amigos, otras personas con su móvil que hablan y se cuentan cosas desde... ¿Y por qué esto no puede ser un ser humano en algún momento? Los móviles podrían convertirse en humanos, tener sentimientos, y podrían convertirse en profesores. En estos momentos tenemos tablets o teléfonos inteligentes muy baratos. Ahora se pueden comprar tablets por $50 de Android. Se puede tener una tablet de Android para cada estudiante que se convierta en su mejor amigo. Cada estudiante puede elegir su propia dirección, avanzar en esa dirección lo más rápido que pueda, que quiera. No utilizar el pensamiento académico. Esa es la forma en la que funcionaba todo en el pasado. Por eso se producían disrupciones en el aprendizaje. Era la forma en la que los profesores sabían enseñar. Hay una pregunta relacionada con algo que ha dicho antes. ¿Usted cree que la tecnología ha redefinido completamente la interacción humana? Yo miro mi propia vida y casi todo lo que hago en la vida, en casi todo, estoy utilizando tecnología. Y pienso, ¿cómo hacía esto en el pasado? Probablemente no habría podido hacer el mismo trabajo. Por ejemplo, las búsquedas en Google. Había que ir a las bibliotecas, mirar muchísimos libros, y ahora mismo se puede obtener mucha información en una búsqueda en Google. Cuando se miran cosas como horas en cines, reservar billetes de avión, el tráfico, la navegación, alojamientos como Airbnb, personas que participan en la economía compartida. Estas son una parte importante de nuestra vida, por supuesto, y estoy muy agradecida a las App Stores de terceros.
todas las personas que tienen un cerebro y que quieren crear algo distinto para que las personas vivan su vida de una forma un poco mejor, tienen una forma de hacerlo. Cuando fundé Apple, nosotros no teníamos esa visión. Se podía ver informes del mercado de valores, del tiempo y comunicarse. Y básicamente hasta ahí llegaba. Y eso eran las aplicaciones de app. Y después las aplicaciones de terceros fueron para muchos sitios. Nadie podía haber previsto esto con anticipación. Cuando esto estaba pasando, nadie pensó que iban a ser importantes. Cuando empezamos en Apple, las grandes empresas pensaban que nosotros íbamos a ser una cosa muy pequeña, solo para hobbies, para personas que quisieran gastar un poquito de dinero en alguna cosa extraña. Era algo pequeñito. Facebook se hizo con todo el mundo. Y estas cosas, cuando empiezan, no ves lo que está pasando hasta que ya ha pasado y entonces es demasiado tarde. Y el motivo es que si lo hubieran visto por adelantado, las grandes empresas del mundo habrían invertido mucho dinero en ir en esa dirección desde el primer momento. Piensan, esto no vale nada y no queremos hacerlo. Más preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un genio revolucionario y un hombre con grandes ideas y buenas que no se acaban convirtiendo en realidad? Las personas reconocidas como genios revolucionarios o personas creativas son las personas que construyen algo que al final no es solo artísticamente distinto y muy distinto, sino que también soluciona un problema por un precio razonable y las personas lo usan realmente. Entonces se llama creatividad exitosa. Se necesita la parte empresarial de esto. Si la parte del negocio simplemente eres un artista creativo que piensa distinto, pero no es suficiente. Translator, you can ask in English. Feel free to raise your hand. Yes. Voy a intentar traducir las preguntas del público. Hi, hello. You haven't said anything in Spanish. No ha dicho nada español y usted habla español muy bien. Lo sé porque visitó México hace 3 años. Apple comenzó la innovación a través de la tecnología. Si tuviera que empezar una nueva empresa hoy, ¿dónde empezaría? Una nueva empresa hoy. Bueno, si voy para atrás, pienso en mí y en qué estaría interesado si fuera joven hoy. Y creo que tendría cierta afinidad por la tecnología y distintos dispositivos que se pueden comprar hoy en día por muy poco dinero, con los que se pueden escribir programas y hacer pequeños robots. Jugué un poquito con esas cosas cuando era pequeño y cuando llegara a la universidad probablemente me dedicaría a la inteligencia artificial. Cuando empecé con los ordenadores personales y hasta hoy, en otras palabras, hago una pregunta a mi teléfono en España y tengo una respuesta. Hace mucho tiempo una persona que entró a trabajar para Apple nos dijeron que se trabajaba mucho en la tecnología para que trabaje con unos patrones humanos familiares de forma que sean fáciles de usar y es algo por lo que Apple ha tenido una buena fama durante toda su vida. Pero la persona tiene que pensar en nuevas formas de utilizar esta tecnología. Si estás forzando a la persona a aprender comandos, estás obligando a la persona a que aprenda la tecnología y entonces la tecnología es el maestro, es la más importante. Nosotros en Apple pensábamos que el humano era más importante y por eso intentábamos que el ordenador funcionara como un humano. Si hablo con mi teléfono y puede registrarme voz y saber lo que digo, me parece que estoy hablando con un humano. Las máquinas han llegado a un momento que nosotros dos aquí en el estrado podríamos ser robots y no podrían decir la diferencia. La tecnología en algún momento llegará a ese punto. ¿Pasará eso? Bueno, yo creo que es bastante probable que pase, a no ser que la tecnología se estanque. Podría pasar, quizá en 20 años. Tenemos 2 preguntas. Y voy a hacer una pregunta que hemos recibido de las redes.
¿Algún consejo para los jóvenes que piensan en lanzar una empresa? Las personas jóvenes que lanzan empresas me encantan. Los trato como si fueran mis propios hijos. Volviendo a mis años de instituto y universidad, aprendí tanto, tenía tantas cosas que aprender. Iba a tiendas de libros y compraba libros que no se podían comprar en otros sitios sobre informática. Podía comprar manuales sobre las cosas que me interesaba aprender y aprender esas cosas. Y todas las cosas que van a ser comunes para mí en el futuro empezó en esa época. Así que me preocupo mucho por las personas que están intentando mejorar su habilidad y crear conocimientos. Lo que hice en ese momento como gran diseñador, yo era gran diseñador, pero se necesita algo más que eso para plasmarlo en un ordenador. Steve Jobs, mi mejor amigo, cogía ese diseño y lo convertía en un producto. Todas las cosas que necesitaban enviarse, los embalajes, los contratos, las órdenes de pedido, etcétera, se necesita una empresa. Y lo que me gustaría aconsejar es que si se quiere tener éxito en la vida, en primer lugar, hay que intentar llevar nuestras ideas lo más lejos posible sin gastar dinero o muy poco dinero, desarrollarlas lo máximo posible, convertirlas en un prototipo que funcione, aunque sea, por ejemplo, una pantalla virtual que simule lo que va a ser. Presentar esto a personas que tomen decisiones y probarlo muchísimo antes de intentar recaudar dinero. Se obtendrá muchísimo más dinero, se recaudará mucho más si esto se ve ya que funciona y en lugar de si está solo en papel. En segundo lugar, se necesita una persona que ayude con las ideas para este producto, alguien que esté acostumbrado a solucionar problemas, a construir cosas, a funcionar desde cero. Yo encontré a esta persona y tuve mucha suerte. Hace falta una persona fuerte en tecnología, una persona fuerte en el negocio, en la empresa, porque si no, no va a generar dinero. Si es útil para las personas, si funciona, la gente pagará dinero por ello. Y por último, muy importante, hay que tener un muy buen marketing. Y eso no significa utilizar tu propia cabeza y decir, bueno, las personas querrán este proyecto porque funciona muy bien. Tú o una persona de tu equipo querría tener este producto por sí mismo. Y de esta forma os gustará que sea lo más perfecto posible y que no falle. Hay que ser usuarios un usuario del proyecto, tiene que haber una parte de tecnológica, otra parte empresarial. Y ese es el punto de partida. Es muy necesario tener gente especialista en contabilidad, etcétera. ¿Alguna otra pregunta entre el público? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Cuál cree que es el motivo tras la falta de ingenieros mujeres? Esta falta de ingenieros mujeres es algo cultural. En Estados Unidos nunca ha pasado, incluso antes de que llegaran los ordenadores. El porcentaje de mujeres en la tecnología y en la ciencia era muy pequeño. Por supuesto, en el colegio son igual de inteligentes y son igual de capaces a la hora de aprender cosas. Pero ¿por qué no surgen? Cuando volví a la universidad para tener mi título después del éxito de Apple, yo quería finalizar mi título universitario. Fui a Berkeley con un nombre falso, y este nombre falso es el que figura en mi diploma, y me di cuenta que las clases de informática, el 75% de las personas eran asiáticos, los países cerebritos. Hay algunos condados en Estados Unidos donde la mayor parte de las personas no hablan inglés en el trabajo. Y los europeos eran quizá un 9%. Así que la cultura está mucho más metida en lo que nosotros creemos. En las clases en las que yo enseño, las chicas aprenden igual de rápido, responden a las preguntas que conocen, tienen toda la información, y cuando llegan a séptimo grado, cuando tienen 11 o 12 años, incluso aunque saben las respuestas, no responden tanto. Hay algo que no controlan tanto, quizá un padre, un profesor que no les anima, y entonces los amigos se vuelven más importantes. Esta es la
lo que único que se me ocurre, la única posibilidad. Las empresas, las grandes empresas, Google, Microsoft, Apple, están haciendo grandes esfuerzos para contratar a mujeres. Es muy deseable que las mujeres participen en la tecnología. Y por supuesto hemos visto empresas que dirigen grandes empresas, o sea, mujeres que dirigen grandes empresas. He sido su vecino durante 6 años en Los Gatos, estudio en la Universidad de... Perdón, enseño en la Universidad de Stanford. Tengo una beca en la Universidad de Stanford en tecnología. Si tuviera que tomar 3 decisiones relativas a la innovación en la educación, una sería tener ordenadores como personas. Especialmente antes de los 8 años. Antes de los 8 años no haría tests, no haría exámenes, porque en los colegios somos muy jóvenes y hay siempre 4 estudiantes en la clase que siempre tienen las respuestas, y si no eres uno de esos estudiantes que tienen las respuestas, empiezas a pensar que la escuela no es importante. Así que, en primer lugar, yo convertiría la escuela en algo importante para todas las personas. Haría que los profesores enseñaran bien, que se aseguren de que los estudiantes de su clase estudian bien o aprenden bien, y que si no aprenden algo repetirán ese día, y repetirán ese día las veces necesarias para que los estudiantes aprendan bien. Los directores de las escuelas dicen que hay que hacer ciertas páginas un día, otras páginas otro, y si no llegan a estos objetivos, echan a los profesores. Así que el objetivo es rellenar estos objetivos, y no que los estudiantes aprendan. Los estudiantes no se ven atraídos por las cosas que están estudiando. Hay personas que les gusta la historia, leer, escribir, la física, a algunos les encantan las matemáticas, todas las ciencias. Pues dejémosles que escojan ello a una edad mucho más temprana, en lugar de en la universidad. Me estaba preguntando si su aprendizaje se puede aprender algo de un gran fallo. Todo el mundo le gusta hablar de los grandes fallos que les llevaron a buenas situaciones. Yo soy una mala persona a la que preguntar esto, porque en aquellos días, cuando empezó Apple, se pensaba que yo era un genio. Yo elegía un número, el 6, y era el rojo. E intentaba construir un dispositivo que convirtiera el 6 en un rojo. Y esto era la forma en la que se mostraba el color en una televisión. Esto se traduce en ceros y unos en código binario. Y si se emite este mensaje una y otra vez a una televisión, muestra el rojo. Y bueno, perdón, me he perdido. No sé cuál era su pregunta. Todas las cosas que he intentado, nunca, cuando creé un floppy, había tantas partes en el ordenador que nunca había hecho antes de hacerlas por primera vez. Y de repente vi que había unos y ceros en un disco. Y yo podía leer los unos y los ceros, pero no sabía dónde empezaban los bytes. Es un problema horrible. Me daba miedo no solucionarlo, pero finalmente lo conseguí solucionar. Así que sí, por supuesto, tuve éxitos y fracasos. Y en un punto posterior, en mi vida, empecé a trabajar para empresas y veía que el control remoto funcionaba bastante bien. Baterías empezaban a durar durante un año.
Me fijé objetivos, tuve buenas ideas de ingeniería, pero a veces no solucioné el problema. Algunas cosas eran imposibles. Siempre intentaba pensar en si existía alguna forma de solucionarlo. Sigo pensando en cómo hacer posibles muchas cosas. Muchas gracias. Creo que es una buena forma de aprender. Por cierto, todos los proyectos que he hecho por diversión en mi vida no tenían potencial para convertirse en productos, en dinero, hasta que Steve Jobs vio el potencial económico. Pero aprendí. Yo era muy bueno en diseñando cosas que cada vez fueran más rápido. Mejoré mucho. Se puede utilizar estos fallos para aprender, pero fueron los pasos para llegar al éxito final, que fue Apple One. ¿Tiene alguna recomendación para las empresas informáticas? ¿Cómo atraer y contratar a gente con talento, gente como usted? El talento que yo tenía en aquel momento habrían sido imposible de encontrar. ¿Cómo encuentras a Steve Wozniak entre un montón de gente? Yo no tenía título de ingeniería, estaba haciendo prototipos de ingeniería. Todas esas calculadoras científicas que todos los ingenieros y científicos tendrían en el futuro, y entonces oyeron sobre mí que podía diseñar cualquier cosa. Creo que llegó a través de un amigo mío. Llegué a la entrevista, me entrevistaron, me contrataron en ese momento y dijeron, esto es una persona que puede hacer esto que funcione. Yo les expliqué cosas que había hecho. Así que buscad estas personas creadoras que tienen ideas, que la convierten en algo y que no simplemente miran un libro y dicen voy a construir esto a partir del libro. Ese no es el tipo de aprendizaje que están buscando. Me están diciendo que nos estamos quedando sin tiempo, que deberíamos finalizar nuestra conversación. Estoy muy agradecido a usted. Gracias por compartir este día tan importante. Y no podríamos haber hecho esto sin usted. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros, por dejarnos aprender de usted directamente y esperamos volver a verle muy pronto. Muchas gracias por estar aquí en este sitio tan importante.